Moedín, esa es la última celebración que vamos a tener hasta, ¿qué? Hasta, a ver, otoño, cuando vengan las fiestas de otoño, que entonces empezamos con Yom Teruah, con las trompetas, ¿sí? Septiembre. Y después viene Yom Kippur, y el último, ¿cuál es el último? Sukkot, la semana, las cabañas. Eso. Entonces, ¿cuánto trajeron su espada? A ver. Porque yo tengo varias escrituras que yo quiero que me colaboren y eso para poder, ¿cómo se dice? Para poder darle rapidito a esta enseñanza, pero no queremos perder, ¿cómo se dice? Perder el punto de esta enseñanza que hoy tiene mucha relevancia por varias cositas que vamos a estar hablando. ¿Cómo se llama esto? Y esto, Amadita, esto es suyo. Recuerden que empezamos el conteo, el último Shabbat, pasa este día, y sería ¿qué? Sería el día de Bikurim, o sea, cuando el Mashiach hizo energía. Aleluya. Venció la muerte. Amén, aleluya. Venció el sepulcro. Venció. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Celestial. Bueno, hoy he querido compartir algo. Ya tenía una serie de estudios que quiero compartir, más sacar un poquito de canas, porque estos son temas que son bien. Hay mucha controversia, hay muchas diferentes opiniones, ¿sí? Pero tenemos la mejor Fuente. referencia y está aquí, ¿sí? La fuente. Si nos salimos de lo que está aquí, entonces ya entramos en especulaciones, entramos en cuentos y fábulas que no están realmente directamente, ¿verdad? Esta es nuestra fuente fidedigna para estar, como se dice, ¿verdad?, en curso. Y hoy he querido compartir por un momento acerca de un tema que es relevante en este tiempo porque en la religión nos han enseñado muchas cosas, ¿sí? Y eso como que se queda en el sistema, aunque ya uno se haya apartado de la religión, pero hay cositas que aprendimos allá que todavía como que andan por ahí, ¿verdad?, en el sistema, y entonces tenemos que estar, como se dice, en línea con lo que está escrito en la palabra, no lo que nos han enseñado de generaciones pasadas y que eso sigue rodando, ¿verdad? Y como alguien dijo en algún momento, dice que cuando tú escuchas una mentira, por mucho tiempo ya esa mentira se revuelve en tu mente una verdad. Aunque quizás en tu subconsciente tú sabes que es una mentira, pero lo escuchas tanto que ya tú lo das por hecho de que eso es así, ¿sí? Yo quiero hablar por un momento acerca de un tema del libro de Isgalú, del libro del Apocalipsis, y es acerca de los dos testigos. ¿Y por qué yo he escogido este tema? Es uno de los temas que voy a estar ya con el tiempo, ¿verdad?, compartiendo con ustedes, pero quise empezar con este tema por varias razones. Y una de esas razones es que nosotros hemos escuchado acerca del rapto, del arrebatamiento, ¿sí?, de que ya estamos en el final de los tiempos, de que todas estas cosas que están pasando, y es cierto, sí, ya estamos ya a la entrada de los tiempos finales, ¿sí? Pero la Rabat de Yahweh nos dice que hay cosas que tienen que suceder antes de la venida del Mashiach, ¿sí? Hay claves que nos van a poner en el tiempo preciso de la venida del Mashiach. Y este tema que vamos a estar hablando por un momento de los dos testigos, ellos son, como se dice, ellos son claves. Ellos son la clave para empezar el conteo de la segunda venida del Mashiach, del regreso de nuestro Adón Yahshua. Y sabemos que hubo mucha especulación porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y quiénes son estos dos testigos? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Y por qué ellos están profetizando ahora, o van a profetizar ahora en este tiempo final? ¿Sí? Porque ellos son los que van a establecer el tiempo final cuando venga la gran tribulación, y por supuesto sabemos que al final, sabemos que entonces viene nuestro Adón Mashiach, ¿sí? Y nosotros vamos a estar envueltos en eso, ya después les voy a compartir por qué
nosotros vamos a ser parte también en este tiempo final. Eso es si el Abba nos concede que estemos vivos para cuando estos dos testigos aparezcan en la escena, ¿sí? Y empecemos el conteo del tiempo que ellos van a estar llevando este mensaje, que sabemos que son 3 años y medio, son 1260 días o 42 meses, ¿sí? Ese es el tiempo que ellos van a estar, y eso es preciso. Y sabemos que ya después que suceda lo que tiene que suceder, pero esta es la última. Esos dos testigos son la última esperanza de la humanidad, y nosotros vamos a ser jugadores claves en ese tiempo final. Hoy en día, yo diría que hoy en día nosotros estamos dormidos. Hoy en día andamos como en un letargo. Pero cuando escuchemos la noticia de que aparecieron estos dos personajes allá en Israel, ese letargo se fue, ese adormecimiento se fue, esa apatía se fue. ¿Por qué? Porque ya sabemos, sin ninguna duda, que ese es el tiempo final. Ese es el tiempo que no solamente que van a aparecer estos dos testigos, pero es el tiempo que también van a aparecer dos testigos más, pero que van a ser ¿qué? Del enemigo. Lo que Satán va a estar usando para venir en contra de estos dos testigos y en contra del pueblo de Yahweh, que somos, ¿verdad? Que somos nosotros, ¿sí? Y yo quiero empezar con una escritura que se encuentra en el libro de Zacarías, el profeta Naví Zacarías, y vamos a ir un momentito rapidito y vamos a ver si el tiempo nos alcanza para poder... ¿Zacarías? Sí, Zacarías. Vamos al capítulo 4 del libro de Zacarías, ¿sí? Y vamos a leer una escritura. Y este capítulo 4, el 3 y el 4, hablan acerca de una visión que tuvo Zacarías, ¿sí? Y esa visión que tuvo Zacarías hace una conexión con estos dos testigos que van a venir ahora en este tiempo final, cuando verdaderamente ya estemos en los últimos años del final de los tiempos. ¿Sí? Entonces debemos buscar acá porque esta Biblia como que no tengo si ustedes han leído el libro del profeta Zacarías, él tiene unas profecías tremendas precisamente para el tiempo final, ¿sí? Y esta es una profecía de una visión que tuvo Zacarías, que él vio una visión del candelero y una visión en esa visión del candelero él vio también 2 olivos, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso se relaciona, se conecta con estos dos testigos que van a estar predicando el último mensaje de salvación, la última oportunidad de salvación para la humanidad, porque ya después de ahí ya no hay marcha atrás. Ya el que perdió la oportunidad, ya tristemente ya no hay una segunda oportunidad. Así que, y en Zacarías 4:14, ¿verdad? ¿4:14? Sí, voy a leer. Primeramente voy a leer el 2 y el 3, porque quiero ir poquito a poco para ir acomodando. ¿2 y 3? Sí, en Zacarías capítulo 4 voy a empezar el 2 y el 3, y después brinco al 14, y entonces vamos a ir viendo la conexión que tienen esta visión de Zacarías ahora con el libro del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, leemos acá, voy a leer en el nombre de nuestro Señor Yeshua, leemos la palabra de Yahweh, y que el Ruach de Kadusha nos dé entendimiento y que podamos realmente comprender esta enseñanza tan importante que para nosotros y para la humanidad. Porque sabemos que nosotros en el final de los tiempos vamos a tener que estar también trabajando, si es que todavía a nuestro abacador le ha placido que estemos para el final de los tiempos, que nos conceda vida, nos conceda salud, para que podamos estar también nosotros en esos últimos tiempos llevando la besola del reino, predicando las buenas nuevas de salvación a los que todavía necesitan escuchar este mensaje de vida. Aleluya, en nombre de Jesús. Y dice la Escritura aquí en la visión del candelero y los olivos, dice a Zacarías, dice:
Dice, me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelero todo de oro, con un tazón encima. Dice, las lámparas en él son 7 en total. Y las lámparas encima de él tienen 7 tubos. Esos 7 tubos es donde corría el aceite que mantenía la llama viva, ¿sí? Y dice el 3, dice, y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del tazón y uno a su izquierda. Okay. Entonces ahora voy a brincar rapidito aquí al 14 y dice, entonces explicó, dice, ellos son los 2 ungidos, los 2 testigos, dice que asisten a quién, al Adón de toda la tierra. Amén. Entonces estos son ya Zacarías en esa visión, mirando miles de años en el futuro, ya Yahweh la había revelado, ¿sí? Los 2 olivos eran los 2 varones. Sí. Entonces veo, ¿verdad?, que el libro de Higalú declara, ¿verdad? Dice cuando leemos en Apocalipsis 11, 3, y dice aquí, empezamos acá ahora a hacer la conexión en el libro de Higalú, y dice aquí, ¿verdad?, en el capítulo 11 de Revelación, y en el 3, el texto número 3 dice, yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Y al final dice, vestidos de luto. ¿Y sabe por qué se vestido de luto? Porque a pesar de que el mensaje que ellos traen es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza, es un mensaje es como el último grito de Yahweh diciéndole a la humanidad, mire, arrepiéntense de sus pecados, vuelvan a mí, hagan lo que es correcto. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que están vestidos de luto. ¿Por qué? Porque estos 2 testigos saben lo que se les viene encima. Ellos saben la catástrofe que el mundo va a estar pasando. Y todos aquellos que para ese tiempo rechacen el mensaje de la Besorá del reino, están condenados a ser destruidos eternamente y para siempre. Por eso que dice aquí, que aparte, ¿verdad?, del mensaje que están dando, dice, están vestidos de luto, están de duelo. ¿Saben por qué? Están de duelo por todas esas almas con ropas que al final de los tiempos van a pagar un precio muy caro, muy alto, ¿sí? Entonces, vemos que hoy en día hay mucha especulación, hay mucha cosa en el aire acerca de quiénes serán, ¿verdad? Estos 2 testigos y su misión realmente de esos 3 años y medio que ellos van a estar profetizando, porque la escritura es clara, van a ser 3 años y medio. ¿Usted se imagina eso? Eso es tiempo más que suficiente para que la gente reaccione, para que la gente medite, piense, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Sí, pero sabemos, ¿verdad?, que Hasatán, dice 2 Corintios 4, dice que Hasatán tiene este mundo, dice que él ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de la Besorá del reino. O sea que lo que hay es una nube ruhaní espiritual maligna que tiene al mundo en un letargo. Inclusive a los que son que están en el pueblo de Yahweh también, hay muchos que también como que andan también, como que están por ahí, como que esa nube están, como que no entienden lo que se nos hace. Se distraen con otros asuntos. Sí, estamos distraídos haciendo tantas cosas que el enemigo, y eso es lo que quiere, desubicarnos, quiere, como se dice, sacarnos, ¿verdad?, de los propósitos de Yahweh, ¿sí? Pero sabemos que los que somos de Yahweh estamos apercibidos, ¿sí? Y sabemos porque la palabra nos dice que tenemos que estar apercibidos porque los tiempos son malos, ¿sí? Los tiempos son verdaderamente. Entonces vemos, ¿verdad?, que la escritura es inspirada y es la única fuente verdadera, ¿sí? Es la única fuente verdadera de información acerca de estos 2 testigos, de estos 2 mensajeros, de estos 2 enviados especiales. Aquí mismo en el libro de Higalú, el 11, el 4, el texto 4, lo voy a leer, y dice así, dice, ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros
que están delante de la tierra. ¿Se recuerda lo que leímos con Zacarías? Ahora, lo que vio Zacarías miles de años allá, ahora Yahweh en el final de los tiempos se cumple esa profecía de lo que vio Zacarías. Después vamos a mirar por qué Zacarías tuvo esa visión, por qué se le mostró esa visión cuando fue para su tiempo, pero al mismo tiempo fue para un tiempo en el futuro de muchos miles de años, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Vemos que estos dos testigos, estos dos olivos y los dos candeleros son los que van a estar delante de pie de Yahweh en la tierra. Ellos van a ser la voz de Yahweh. Ellos van a ser el corazón, los ojos, las manos ¿de quién? De Yahweh. Y no solamente eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo Yahweh les da una unción, les da un poder, ¿sí? Porque dice que ellos van a venir en el poder de quién? De Elías. ¿Y en el poder de quién? De Moshe. O sea que yo siempre he dicho, ¿verdad? Porque eso lo aprendí hace mucho tiempo, que la historia siempre se repite. Lo que pasó allá en el pasado vuelve otra vez. Y ahora para los ciertos, lo que pasó allá cuando el pueblo de Israel fue sacado de Israel a la libertad, ¿sí? Que lo sacaron de la cautividad, ¿sí? ¿Qué pasó? Lo que pasó allá ahora se vuelve a repetir al final de los tiempos también. ¿Cuándo qué? Cuando finalmente el pueblo de Yahweh será libre una vez y para siempre. Aleluya. Aleluya. Yo digo que los planes es que son cosas que muchas veces uno no puede, ¿verdad? Ni entender cómo estas cosas a través de miles de años. Yo siempre digo, ¿verdad? Que para Yahweh el día de mañana es historia. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a pasar mañana. Nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe, ¿verdad? Entonces vemos que esta es una profecía que Yahweh le dio al profeta Zacarías para mostrar, ¿verdad? Que cuando se lleva la obra de Yahweh, porque nadie, no importa quién sea, si no hace el trabajo de Yahweh en el poder del Ruach o con la unción del Ruach, usted en lo natural, en lo normal, usted se desgasta, usted cae en una depresión, usted pierde el norte, ¿sí? Y ya usted empieza a hacer lo que está haciendo en su propia fuerza, y eso al final del día eso trae muy mala. Resulta siendo tonterías. ¿Sí? Entonces, cuando Zacarías tuvo esta visión y él profetizó acerca del final de los tiempos, lo que pasó, vamos otra vez a Zacarías rapidito para leer esto para que vayamos entendiendo un poco cómo es que esto, ¿verdad? Cómo Yahweh hace la conexión de ese tiempo del profeta Zacarías. Y usted sabe que Zacarías tiene una profecía en el capítulo 14. ¿Zacarías 14? No, digo yo que tiene una profecía en el 14. No, vamos a Zacarías 4. Zacarías 4. Y voy a leer un relato rapidito que se encuentra del texto número 2 al 10 para que veamos cómo es que Yahweh trabaja a través del poder de su Rúa. Nadie que está en los caminos de Yahweh, que quiera hacer el trabajo de la obra de Yahweh, jamás puede hacerlo en su propia fuerza. Sí. Zacarías 4. Zacarías 4. Entonces voy a leer del 2 al 10 rapidito. Dice aquí. Dice, me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelero todo de oro y un tazón encima. Las lámparas en él son 7 en total. Y las lámparas encima de él tienen 7 tubos. Okay. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del tazón y uno a la izquierda. Okay. Dice, yo entonces le pregunté al mensajero que hablaba conmigo, ¿qué significan estas cosas, maestro mío? El mensajero que hablaba conmigo preguntó, ¿no saben lo que significan estas cosas? Y yo dije, no, maestro mío. Entonces me explicó lo siguiente. Okay. Aquí es donde viene ahora la conexión de lo que pasó en ese tiempo durante ¿cómo se dice? El ministerio de Zacarías y ahora lo que va a pasar en estos tiempos finales. Dice, entonces me explicó lo siguiente. Esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel. Zorobabel era un gobernador en Israel. Dice, le dijo estas palabras, le dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi rúa, dijo Yahweh de los ejércitos.
Dice, quien quiera que seas, oh gran montaña, oído, dice, quien quiera que seas, oh gran montaña, en el paso de Zorobabel, dice, vuélvete suelo llano, vuélvete, ponte plano, porque él, Yahweh, producirá esa excelente piedra y la sabiduría con gritos de hermosa, hermosa. Y vino a mí la palabra de Yahweh, las manos de Zorobabel han fundado esta casa, en las manos de Zorobabel la han completado. Entonces sabrán que fue Yahweh de los ejércitos quien me envió a ustedes. Dice, ¿se burla alguien de los comienzos pequeños? Cuando vean la piedra de distinción en la mano de Zorobabel, se gozarán. Esos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Ustedes saben que el candelabro, esos 7 brazos significan que los 7 Ruah, los 7 espíritus de Yahweh, ¿sí? ¿Ven? Entonces ahora vemos que estos 2 testigos, ¿sí? Recuerda que ellos son ¿qué? El candelero y son ¿qué? Olivos, ¿sí? Recuerden porque ellos vienen como la luz del mundo, ellos vienen a traer luz en medio de la oscuridad y del caos que va a estar en ese tiempo cuando ellos se hagan presentes, ¿sí? Entonces vemos que el aceite de oliva simboliza ¿qué? Simboliza el Ruah, la unción del Ruah, ¿sí? Y Yahweh mismo dice que Yahweh mismo animó ¿a quién? A este Zorobabel, que fue gobernador en el tiempo de Zacarías, dice ¿a qué? A construir, o más bien a reconstruir, ¿qué? El templo. Ustedes se imaginan que eso era una tarea titánica, ¿sí? Ahora, si construir el templo fue una tarea titánica, ¿cuánto más va a ser la tarea que van a hacer estos 2 testigos en el final de los tiempos? Eso verdaderamente va a ser algo, ¿sí? Entonces, hay que recordar, ¿verdad?, que las cosas espirituales serán llevadas a cabo por medio de ¿qué? Del Ruah. Nadie puede hacer el trabajo de Yahweh si no lo hace el Ruah HaKodesh. Porque en la carne podemos hacer muchas cosas, pero si el Ruah de Yahweh no está ahí, no está envuelto, usted está destinado a fracasar, está destinado a perderlo todo, ¿sí? Entonces, nosotros por nuestra propia fuerza, no podemos hacer. Dice, ¿verdad? Zacarías 4:6 dice, nosotros no podemos hacer nada. Dice, no es con ejército, ni con fuerza, ni con espada. Dice, sino con mi Ruah, dijo Yahweh. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que estar buscando más ahora en estos últimos tiempos, porque de verdad yo les digo, amados, lo vamos a necesitar. Esa unción, ese poder, lo vamos a necesitar. Y eso solo se consigue con emuná. Si no tenemos emuná, nos queda emuná, consagración, ¿sí? Uno, como se dice, uno saturándose de la palabra, porque ¿cuál es el alimento del espíritu, del Ruah? La Torah. Eso es lo que nos alimenta a nosotros cada día, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que en el libro de Jigalú, el libro de revelación, él revela, ¿no? Él nos revela ahora, para estos tiempos finales, que estos 2 testigos estarán llenos de ¿qué? Del poder, de la unción, Ruah de Yahweh. ¿Por qué? Porque para hacer esa obra titánica, así como Zorobabel la tuvo cuando él reconstruyó ese templo, ¿sí? Al igual que Salomón, cuando reconstruyeron los templos, también ellos van a necesitar ese poder sobrenatural para ellos poder llevar, ¿verdad?, esa tarea tan titánica que se nos avecina. Y recuerden que nosotros vamos a ser parte de eso, no pierdan de vista eso. Porque cuando esos 2 testigos estén allá en Jerusalén, nosotros no vamos a estar haciendo como estamos haciendo ahora, nosotros vamos a estar moviéndonos, porque el Ruah de Yahweh nos va a mover, porque ya ese es el tiempo final. Ese va a ser el último llamado para la humanidad, ¿sí? Entonces vamos a tener que estar también, ¿verdad?, trabajando juntamente con el Ruah de Yahweh, ¿sí? Entonces sabemos que esto va a suceder, ¿sí? Esto va a suceder antes del regreso ¿de quién? Del Mashiach. Porque sabemos que estos 2 testigos, como dije en su momento,
son la clave de la venida de Mashiach. Una vez que veamos esos dos testigos en la televisión, en las novelas, en el periódico, en las redes sociales, donde sea, que diga, mira, ahí en Jerusalén aparecieron dos personas y le van a poner 20,000 nombres, lo que sea, nosotros vamos a decir, esta es la señal, ahora sí, que ya entramos, ¿qué? Ya entramos en la grande. En la recta final. Ya esos dos testigos nos ponen en la recta final sin ninguna duda. Así que de ahí para adelante, como dice el cuento, el camarón que se duerma se lo va a llevar la corriente. Porque no vamos a poder bajar por la guardia. ¿Sí? Entonces vemos que así como Yahweh hizo en los tiempos de Zorobabel, que fue gobernador en su tiempo, ¿sí? Él va a hacer lo mismo a través de estos dos testigos que van a estar ¿qué? En Jerusalén, ¿qué? Llevando el mensaje de la besura del reino, predicando la buena noticia ¿qué? En los tiempos finales. Porque recuerda que todo eso nos va a llevar a los tiempos finales. Y esto solamente va a suceder ¿qué? A través del poder del Ruach. Y hago un paréntesis. Nosotros vamos a estar en el final de los tiempos. A nosotros nos va a golpear la grande tribulación. Y pensemos cómo nosotros vamos a sobrevivir cuando venga ese tiempo. ¿Ah? Cuando la bestia venga, cuando el falso profeta, cuando todas estas cosas persecución, a menos que tengamos la unción, a menos que tengamos el poder de Yahweh, el Ruach de Yahweh, la situación se nos va a complicar y se nos va a complicar bien muy rápido, ¿sí? Entonces sabemos, ¿verdad? Que ahora nosotros estamos como en un tiempo de preparación. Esto que estamos haciendo ahora es un preparativo, porque esto un momento no se va a poder hacer, ¿sí? Todo esto nos está preparando, ¿para qué? Para los tiempos que van a venir y que de seguro vienen, no tardan, ¿sí? ¿Cuánto tiempo falta para que estos dos testigos aparezcan? No sabemos, pero si miramos lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está aconteciendo nos lleva cada día un pasito más. Ya la tercera guerra mundial viene, eso ya está a la vuelta de la esquina. Yo dije el año pasado que el 2025 iba a ser el año que iba a cambiar la historia del mundo, y ya empezó a cambiar la historia. Primero va a ser la guerra regional, ¿en dónde? En el Medio Oriente. Cuando eso reviente como pólvora, entonces ya eso se irá afectando. Entonces ya sabemos que verdaderamente los tiempos se van a poner bastante críticos, ¿sí? Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué Yahweh mandó estos dos testigos, sí? Y ya hemos hablado, ¿verdad? ¿Por qué los mandó estos testigos, sí? Entonces vemos que en la Biblia, eso lo vamos a ver ahora un momentito, Yahweh desde los tiempos de Moshe, ¿sí? De los tiempos antiguos allá, siempre Yahweh a menudo él trabaja con, o sea que nunca manda una persona sola, siempre manda en pareja, ¿sí? Siempre manda, como que siempre dos, como Salomón escribió, ¿verdad? Que dos siempre serán mejor que uno, ¿sí? Entonces vemos que cuando Yahweh manda a estos dos testigos, él los manda primeramente, ¿por qué? Porque están en pareja, ¿sí? Pero es que lo que pasó con esta cuestión de los dos testigos, y eso lo vamos a ver un momentito, ¿verdad? Es que la Escritura dice que Yahweh, él siempre pedía que cuando hubiera algún caso, que fuera algún caso que se tuviera que hacer justicia, dice que el testimonio de una sola persona no era válido. Siempre tenía que haber el testimonio de ¿qué? De dos. De dos o más. Se recuerda que hay una escritura que dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, él está también ahí en medio. ¿Sí? Entonces, por eso es que vemos, ¿verdad? Que Yahweh siempre los mandaba de dos. Y aquí vemos, empezando con el libro de Zacarías, ¿verdad? Zorobabel, él era gobernador, uno de los gobernadores de Israel en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de Zacarías. Pero él no trabajó solo. Dice que hubo un sumo sacerdote que se llamaba Yehoshua, o sea, Josué. Yehoshua es Josué, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Y eso lo encontramos en Zacarías 3:1, donde dice, ¿verdad? Que este Zorobabel y este Josué
ellos trabajaron juntos en la reconstrucción del del templo, ¿sí? Y él era como el que le daba quizás consejería y guía espiritual a este Zorobabel, ¿sí? Entonces vemos que también anterior a Zorobabel y a este Joshua, ahora ¿Ezequiel, vemos, papi? ¿ah? Sí, Ezequiel. 3:1. Zacarías 3:1. 3:1. ¿sí? Zacarías 3:1, sí, bueno. Ahora vamos que anterior a Zorobabel y a Joshua, vemos que Moshe, cuando Yahweh llamó a Moshe para que fuera a libertar a su pueblo, a los hebreos, ¿verdad? De la esclavitud de Misraín, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Tan pronto Moisés apareció en Egipto, ¿qué fue lo primero que hizo Yahweh? Le dio a su hermano. Le dijo, ahí está tu ayuda. Ese va a ser ese. Tú no puedes hablar, ese va a hablar por ti. ¿Ah? Y dice que Aarón era hermano mayor, pues sabemos que Aarón era hermano mayor de Moisés, ¿sí? ¿Y qué? Entonces Aarón vino a ser ¿qué? El sumo sacerdote, ¿sí? Moisés era el líder del pueblo, pero sabemos que Aarón era el sumo sacerdote, el que llevaba todo el servicio religioso de los sacrificios y de las ofrendas y todo lo que se hacía en ese entonces. Sabemos que él era el que llevaba, ¿verdad? Tenía ese cargo sobre sus hombros. Ahora, vamos mucho después de eso. Entonces vamos al tiempo del Beri Hadashah. Vamos al nuevo pacto. Y vemos ahora aquí a Yeshua, ¿sí? Cuando Yeshua, él empezó su ministerio. ¿Qué dice la palabra? Si nosotros vemos en Marcos 6, el texto número 7, ¿verdad? Dice que Yeshua, Marcos 6 y el 7 dice que Yeshua envió a sus talmidim a la misión. Y vemos que hubo varias misiones que hicieron. Y en cada misión, ¿qué decía Yeshua? Decía que los enviaba ¿qué? De dos en dos. Nunca Yeshua envió a ninguno de sus talmidim o ninguno de sus siervos por su cuenta. Siempre los comendaban En parejas. en pareja, ¿sí? Entonces vemos que también, aunque hubo muchos de ellos que en viajes a veces iban personas extras, sí, pero casi siempre dos eran la voz cantante, eran los que llevaban realmente, ¿verdad? La delantera llevando la besora del reino. Entonces vemos a Pablo también, que Pablo y Bernabé, ellos también fueron dos que ellos llevaban la besora del reino, ellos predicaban, ¿sí? Y esto nos va dando una idea para nosotros cuando estemos en los tiempos finales. Vamos a estar también trabajando, como se dice, en pareja. En parejita. Porque no nos vamos a ir solo por ahí cuando estemos. Vamos a visitar a alguien, a hablar a alguien, lleve Uno nunca, jamás va a visitar a nadie, sea quien sea, solo. Nunca haga eso. Ese sería un mejor garrafal, hacer eso, ¿sí? Y eso que fíjense que Pablo, cuando fue con Bernabé, que lo comisionaron a hacer los primeros viajes, el primer viaje misionero de Pablo, después Pablo, me imagino yo que Pablo, pues de alguna manera, quizás le cogió cariño a un joven llamado Juan Marcos, o sea, a Marcos, el que escribió el libro de Marcos. Él era sobrino de Bernabé, ¿sí? Entonces, Pablo lo llevó en ese viaje misionero, pero ¿qué pasó? Dice que cuando fueron al campo misionero, como que Marcos no le gustó mucho y se devolvió, y a Pablo eso le incomodó. Y eso trajo una situación, ¿verdad?, entre Bernabé y Pablo por el sobrino Marcos, pero después vemos, ¿verdad?, más adelante vemos en las cartas de Pablo, que Pablo ya después lo trajo para atrás, lo cogió como en su brazo y fue un fiel colaborador después. Pero que en ese momento, en ese viaje que hizo con el tío, con Bernabé y Pablo, pues él, como dice por ahí, abandonó el barco, los dejó. Sí, pero anyway, pero el punto es ese, el punto es que vamos a tener que aprender nosotros ahora para estos tiempos finales a trabajar en pareja, ¿sí? Ya yo visualizo al hermano, a José y a Néstor por ahí ya llevando la palabra y a la hermana Cecilia aquí con Ru o con Rubiela. Rubiela aquí trabajando con nosotros,
o con la persona que le toque, ¿sí? Pero sí sabemos que, ¿verdad? Sabemos que en los tiempos finales vamos a depender los unos de los otros más que en ningún tiempo. Ahora todo el mundo está tranquilo, todo está calmado, no pasa nada, pero dicen que después de la calma viene la tormenta, ¿no? Una cosa. Sí, después de la tormenta. Sí. Las dos. Y las dos. Entonces sabemos que la tormenta ya se está formando en el horizonte. La tormenta se está agitando en el horizonte. Y fíjese como Yahweh le advierte a uno que nunca debe un líder estar solo. Nunca debe estar un siervo solo. Siempre debe estar acompañado. Porque puede hacerle daño, se hace daño a él y le hace daño a los demás. Ojo, y lo tiran a él también. Sí, definitivamente es así. Entonces tenemos que aprender ese concepto de que nunca podemos ir a visitar a nadie. Y especialmente si vamos a llevar la palabra solo. Liderar solo no se puede. Eso es un error muy grave. El mismo Salomón entendió ese concepto. Salomón entendió eso. Él escribió en Eclesiastés 4, del 9, ¿verdad? El 9 y el 10. ¿Sí? Y él entendió eso. Dice que cuando dos personas trabajan juntos, ¿sí? A menudo ellos pueden ser, ¿qué? Más productivos. Ellos pueden, ¿verdad? Que si trabajan solos. Y él dice que cuando dos personas, si uno cae, el otro ¿qué? Lo levanta. Lo levanta. Y si alguien le pone a usted una pregunta difícil o lo pone en una situación difícil con la otra persona, ahí ustedes pueden, ¿cómo se dice? Pueden tomar control de la situación. Claro. Pero si usted está solo, posiblemente le dan 3 vueltas. Termina en la olla, dicen por ahí. Sí, termina en la olla porque no va a saber qué hacer, ¿no? Entonces, otra razón, ¿verdad?, por la cual el Yahweh va a tener estos dos testigos es debido, ¿verdad?, a la importancia, ¿verdad?, que tienen las dos personas. Siempre se habla de dos personas, ¿sí? La importancia que tienen de dos personas cuando hacen testimonio o testifican acerca de cualquier tema, ¿sí? Por ejemplo, mire, cuando a Yeshua le trajeron a la mujer en adulterio, ¿sí? Y la querían apedrear, pero ¿dónde están los testigos? ¿Sí? Todo el mundo, sí, pero ¿y dónde está el hombre que estaba con ella? ¿Por qué no lo trajeron él también? Porque él también había que apedrearlo. De acuerdo a la ley, que es claro, los dos están supuestos. Ahora, ¿por qué el hombre no apareció? ¿Sí? Por eso fue que Yeshua dijo, ustedes que estén libre de pecado, mira, tiren la primera piedra. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron las cosas conforme a como Yahweh había establecido desde los tiempos de Moisés, que se necesitan dos, ¿sí?, para poder juzgar. Y en ese caso hacía falta el que estaba también envuelto en el asunto, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, la importancia porque Yahweh, ¿verdad?, él le pone tanto énfasis a que siempre tienen que haber dos testigos. Dice en Devarim, en Deuteronomio, voy a leer rapidito, Deuteronomio 19, capítulo voy a leer. Deuteronomio 19, voy a leer rapidito acá. Libro de Devarim, Deuteronomio 19, rapidito, lo leemos. Voy a leer el 19, el 15. 19:15, mire lo que dice acá. Dice 19:15, dice acá. Dice, un solo testigo no puede validar contra una persona cualquier culpa o delito por cualquier ofensa que se cometa. Un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de ¿qué? De dos o tres testigos. Estamos viendo por qué ahora Yahweh está mandando dos testigos al final de los tiempos, ¿sí? Entonces aquí mismo yo sigo, ¿verdad? En el 17, en el Devarim 17, y tengo aquí el texto número 6, y dice lo siguiente. Dice el 17:6. Dice, a una persona se le dará, mira eso, a una persona se le dará muerte, dice aquí, se le dará muerte únicamente, mira eso. Dice, por el testimonio de ¿qué? De dos o tres testigos. No se le debe dar muerte
por el testimonio de un solo testigo. Ajá. Por eso Yahweh dijo, yo voy a mandar 2 testigos. Yahweh todo lo sabe. ¿Para qué? Para que cuando venga al final de los tiempos, nadie diga, ay, que no, le mandé 2 allá para que, ¿qué? Para que escucharan el mensaje de salvación, para que escucharan el mensaje, la besola del reino, ¿sí? Y no, ahí hay 2 que van a testificar en el día de juicio contra ustedes, que yo les mandé. Ni modo de decir que no había oído. ¿Cómo Sí, que no? y Aquí después tengo, diga- aquí tengo un Y testigo. después ellos van a decir que no, que nadie me dijo, que yo, no, hay 2 que van a testificar De que sí de fue. que esto es así, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿verdad? Vemos que al tener estos 2 testigos, ¿sí? Y volvemos otra vez a los tiempos antiguos, ¿ven? Al tener estos 2 testigos, Yahweh, él sigue su propia ley. Lo que él estableció acá, ¿sí? Él lo sigue ahora para el final de los tiempos también. Recuerden que él es inmutable, él no cambia, ¿sí? Él no cambia. Lo que él hizo allá, él lo va a hacer al final de los tiempos. Él no cambia, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad? Que él sigue su propia ley. Entonces ahora, dice, por medio de estos 2 testigos, Yahweh le está advirtiendo al mundo, a las personas en Israel, en todo el mundo, le está diciendo, mire, arrepiéntanse, ¿sí? Ese es el mensaje, esa es la última esperanza que hay para la humanidad, ¿sí? Entonces está diciendo que se arrepientan de qué, de todas sus iniquidades, de sus pecados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene un castigo grande para los rebeldes, viene un castigo grande para los que no quieran escuchar, ¿verdad? No quieran prestar atención, ¿ok? A las palabras de estos 2 testigos, que un día ciertamente van a testificar en contra de ellos. En Matillá 24, aquí hay una escritura rapidito, porque quiero rapidito, porque para darle tiempo a la hermanita que comparta lo que ella quiere, que va a compartir. Sí, Mateo 24, quiero una escritura rapidito, y es el texto número 21, y esto es Yeshua. Ahora Yeshua está hablando aquí, y Yeshua dice esto, dice el 21, 24-21, dice Yeshua, y esto es para el tiempo cuando estos 2 testigos estén en pleno ministerio, estén Mateo, ¿qué? predicando, 24-21. predicando la besola del reino. Dice aquí, dice, porque habrá entonces, eso es en el tiempo de los 2 testigos, porque habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Después. Estamos hablando el tiempo más brutal de la historia, y a nosotros nos tocó vivir ese tiempo. ¿Cómo? Porque aquí yo sé que muchos que estamos aquí posiblemente vamos a ver ese tiempo. Sí. Nos va a tocar. Y Yeshua dijo, ese es el tiempo más brutal de la historia. Ni aún, dice, ni aún cuando hubo el diluvio. Porque cuando el diluvio vino, dice que se los llevó a todos, por lo menos se ahogaron y se murieron y se fueron. Pero aquí no. Aquí hay sufrimiento. Aquí es sufrimiento tras sufrimiento. Esto es miseria tras miseria. Esto es Hambre, esto persecución, es angustia. persecución, muerte. Esto, Yahshua lo dijo. Violencia. Dice que no ha habido un tiempo como ese. Dice, y no lo volverá a ver. No lo volverá. Y a nosotros nos tocó, si es que Yahweh, Tenga por la su gente, bondad, aleluya. por su bondad, nos concede llegar a ese tiempo. Y los que no estemos en ese tiempo, pues decimos, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando despertemos, qué bueno que sacamos esta cuestión. ¿Sí? Pero sea que durmamos, sea que estemos, Yahweh ya, él se encargará de nosotros. ¿Sí? Ya él, pues, ya él verá cómo él nos va a guardar de la hora, ¿verdad? De la hora de la prueba, ¿sí? Y ese va a ser el tiempo para nosotros ponernos en sintonía y especialmente, ¿verdad? Con nuestros seres amados, ¿sí? Porque ellos todavía, pues hoy en día uno les habla y ellos te ignoran, te ponen nombre, te critican, bueno, a veces hasta como que no, acá no venga aquí, sí. Pero de todas maneras, nuestro trabajo siempre va a ser que anunciarles la buena noticia del reino. Ese va a ser nuestro trabajo. Nos rechazan,
si nos critican, si lo que sea que pase con nosotros, por lo menos sabemos que estamos haciendo ¿qué? La voluntad de Yahweh. Estamos haciendo lo que Yeshua nos mandó a hacer. ¿Sí? Estamos haciendo lo correcto. Porque al final del día, sea que vivamos, sea que muramos, somos de Yahshua. Y como quiera que sea, vivos o muertos, vamos a recibir nuestro galardón, nuestra recompensa. ¿Sí? Así que nosotros no tenemos que tener miedo cuando vengan estos tiempos de prueba. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Vemos que el libro del Apocalipsis nos da claves acerca del trabajo que van a estar haciendo estos dos testigos. Vamos al libro del Apocalipsis 11 otra vez, vamos a ir para atrás y para adelante rapidito. Apocalipsis 11 rapidito, vamos a leer. Yo lo rapidito para no perder mucho tiempo. Y voy a leer del Apocalipsis 11, voy a leer el 5 y el 6. Y esto es lo que dice aquí. Dice, esto es hablando acerca de los dos testigos. Recuerden que vamos a leer aquí cosas que de pronto les va a traer a la memoria algunos personajes de 11, la 5 y Escritura. 6. Sí. Apocalipsis 11, 5 y 6. Esto es lo que dice, si alguien les quiere hacer daño, ¿ok? Esto es durante los primeros 3 años y medio. Sí. Durante esos primeros 3 años y medio. Dice, si alguien que les quiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiera hacer daño, tienen que morir de esa manera. Dice, ellos tienen el poder, tienen la unción, ¿sí? Dice, para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, ¿para qué? Para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿A qué le suena eso? ¿Qué le recuerda eso? Imagínense, ¿Eso no le recuerda en el tiempo de el tiempo Egipto. de Moshe, Egipto? Egipto, sí, ¿No señor. le recuerda a Elías cuando tuvo la batalla con los 400 sacerdotes de Jezabel? Y cuando también él dice que por su palabra que los cielos se trancaron y por 3 años y medio no dio la lluvia. ¿No le recuerda? Entonces, sí. Entonces, esto. Y retrocedió. Ese fue Isaías. Sí. ¿Saben qué? Eso no le recuerda a 2 personajes. El que cerró los cielos para que no lloviera y el que hizo el agua en sangre y que también trajo muchas plagas y muchas pestilencias. Pues estos 2 testigos, ellos vienen en ese poder, vienen en el poder de mandar plagas, de mandar fuego, ¿sí? Durante esos 3 años y medio, esos 2 testigos van a tener una unción y un poder que es una cosa impresionante lo que ellos van a poder, porque va a ser de la única manera que ellos van a poder hacer este trabajo. De otra manera, porque recuerden que estamos en el final de los tiempos, ¿sí? Estamos viendo un tiempo donde la gente ya han perdido, o sea que ya lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, ya ellos no tienen noción. Sí, no le interesa. Sí, ya a ellos no les interesa, ya ellos no tienen, ya no hay compasión, sí, ya no hay amor, ya no hay bondad, no hay nada. O sea, el mundo va a estar sumido en una nube de maldad, de malicia. Materialismo. Todo lo feo. Y para estos 2 testigos hacer el trabajo que Yahweh los mandó, Yahweh tuvo que equiparlos con todo. Le dio todas las herramientas que necesitan para que ellos puedan hacer su obra, porque de otra manera ellos jamás van a poder hacer ese ministerio, especialmente por esos 3 años y medio que siempre son muchos meses, ¿no? Entonces vemos, ¿verdad?, que a medida que estos 2 testigos ellos dan testimonio al mundo, porque recuerden que ellos van a estar en Israel, pero recuerden que por medio de la tecnología, de las redes sociales, de todos los medios de comunicación, recuerda que ellos le van a estar hablando al mundo. Jerusalén es porque ahí es donde todo comienza y todo se acaba. Todo se Y concentra. de ahí es donde sí. Entonces desde ahí es donde Yahweh está usando como una plataforma para todo el mundo, no solamente para Israel, pero para todo, ¿verdad? Para todo el mundo.
Y el mensaje es que es un mensaje de arrepentimiento. Porque sabemos que la Teshuvah es lo que nos pone a nosotros, ¿verdad?, en buenos términos con nuestro abacador. Cuando una persona rehúsa arrepentirse de sus maldades, de sus pecados, sus iniquidades, de su forma de ser que no le agrada al Padre, sabemos que mientras una persona no se arrepienta, no tiene oportunidad de ¿qué? De ser redimida, de ser perdonada. Entonces, por eso es que este mensaje que estos dos testigos traen, ¿verdad?, de arrepentimiento de los pecados, es tan importante, ¿sí? Y ese va a ser también el mensaje que nosotros vamos a tener que llevar, a llevarle, ¿verdad?, donde sea que estemos ubicados en ese tiempo, y sabemos que ese día no está lejos. Esos dos testigos ya están a la vuelta de la esquina, así como vemos todos, ¿verdad? Entonces vemos que, al igual que ellos, ¿verdad?, van a tener el poder y la unción de Yahweh para poder, ¿verdad?, hacer milagros y prodigios, porque ellos van a hacer cosas sobrenaturales que van a decir, wow, pero eso es poderoso, ¿sí? También nosotros vamos a tener cierto grado de poder de unción para nosotros poder también llevar, ¿verdad?, este mensaje de la buena noticia del reino, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, como hablamos hace un momento, que estos dos testigos, ellos, ¿verdad?, nos recuerdan a profetas del pasado, ¿verdad? Nos recuerdan a Elías, ¿sí? Si nosotros hemos leído en el libro de los Reyes, ¿sí?, Primera, Segunda de Reyes, cuando habla acerca del ministerio de Elías, y en ese entonces, cuando Elías estaba, ¿verdad?, como profeta de Israel, sabemos que había un rey que se llamaba Acab, que fue muy malo. Y la esposa era peor que él. O sea, tenía una mujer que era un diablo. ¿Sí? ¿Sí? Recuerda que había una viña que estaba cerca del palacio en una ocasión. Y dice que Acab estaba triste. Estaba triste porque él quería esa viña. Y él habló con el dueño de la finca, ¿sí?, del viñedo, y le dijo, véndemela, yo te la pago el precio que tú quieras. Y él le dijo, no, mi señor, mi rey, no le puedo vender porque eso es una herencia de familia, yo no puedo vender lo que es herencia de familia. Y dice que el rey acá se quedó muy triste, ¿sí? Y la mujer, esta Jezabel, lo vio, ¿sí?, y dijo, ¿y por qué está triste mi rey? No, que yo quiero esa viña, pero que no, pero está bien, no. ¿Y qué hizo esta mujer? Conspiró contra Nabal, ¿sí que se llama? Okay. ¿Y qué hizo? Buscó testigos falsos, ¿sí? Buscó testigos falsos para que testificaran en contra de él, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo apedrearan, y casualmente lo mataron, ¿sí?, por un testimonio de 2 o 3 falsos. Mataron a este hombre, y ¿qué hizo? Le dice ahora a mi rey, mire, ya el hombre se murió, allá lo mataron, ahora usted tiene su viña ahí, ¿sí? Y él, pues claro, no le dio explicaciones a la mujer, no, porque ella hizo esto en secreto, ¿no? Ella nunca le dijo que iba a hacer tal cosa. Perdón, se me viene a la mente algo que me parece muy interesante lo que está diciendo, y de pronto Yahweh nos quiere dar ahí como esa alerta de que tengamos mucho cuidado, mucha cautela, porque como el enemigo imita todo lo de Yahweh, de pronto en el final de los tiempos van a venir unos testigos falsos y mucha gente va a pensar que esos testigos son los que son de parte de Yahweh, resulta que no. Por ahí vamos. Se me adelantó ahí, pero por ahí vamos. Sí, vamos ahorita en un momento, vamos a hablar acerca de esos dos testigos que el enemigo envía, ¿para qué? Para contrarrestar la obra de los testigos de Yahweh, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Vemos que si leemos la primera y segunda carta del libro de los Reyes, ahí podemos ver el ministerio de Elías y las cosas que él hizo, los prodigios y milagros que él hizo por la unción y el poder que tenía, ¿verdad?, de Yahweh, que Yahweh le había dado como profeta. Entonces ahora vemos a Moshe, ¿verdad? Moshe, cuando Yahweh lo llamó, que Yahweh lo comisionó, ¿sí? Yahweh también le dio el poder y la autoridad, ¿para qué? Para hacer prodigios y milagros y señales. Y eso vemos
las cosas que Moisés hizo ahí en Egipto, ¿sí? Vemos cuando convirtió el agua en sangre, cuando mandó esas 10 plagas, todo eso. Eso fueron cosas bien poderosas lo que Moisés hizo, ¿sí? ¿Sí? Dice que en una ocasión cuando Moisés fue al palacio del rey, del faro, y ya Moisés llevaba la vara, ¿no? Ya él cargaba el palo ese que él cargaba, ¿sí? Y cuando él fue y le dijo al rey, deja a mi pueblo ir. Yo le dije, ¿quién eres tú? Bueno, la cuestión fue que Moisés le quiso mostrar el poder que Yahweh le había dado. Y él cogió el palo ese, la vara esa, y la cogió y se la tiró hacia los pies del faraón, ¿no? Y eso se convirtió en una cobra. Una cobra, pero eso, me imagino que fue un monstruo de culebra, ¿no? Pero que habían dos que eran de los brujos del faraón, eran de los sacerdotes estos que practicaban la magia, y cada uno vino y trajo su palo y se las tiraron. Y se volvieron también serpientes. ¿Sí? Ok. Y uy, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Dice que la serpiente que Moisés tenía vino y se las comió a las dos. Se las comió a las dos, ¿sí? Y dice que Moisés la cogió por la cola, porque una serpiente nunca se coge por la cabeza, coge por la cola, ¿sí? Y según la cogió, se volvió en un palo, ¿sí? Ese fue el primer prodigio o el primer milagro que Moisés hizo, ¿sí? Allá en Israel. Y vemos como dos sacerdotes que eran dos magos, dos brujos del faraón, como vinieron en contra de quién, de Aarón y de Moshe, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad? Como también Yahweh los capacitó a ellos para esa misión de poder sacar ¿qué? Al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos esos relatos, por falta de tiempo, eso se encuentra, ¿verdad? En Éxodo 7 y 17, podemos leer en Éxodo 7, 14, y Éxodo 7, 14 lo podemos leer hasta el versículo, hasta el capítulo 12, el texto número 30, que ahí es donde ya es la última plaga de los primogénitos, que ahí es donde se celebra el Pesach, y ahí es donde finalmente, ¿verdad? Moisés saca, sí, del 7:14 al 12:30, que es donde concluye, ¿verdad? Ya la misión de Moisés de liberar al pueblo hebreo y sacarlo de Egipto, de la tierra de Egipto, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿verdad? Entonces vemos que... ¿Perdón? No, el mismo capítulo. Sí, el 7, el 14 y después hasta el 12, hasta el capítulo 12, el versículo 30, ¿sí? Entonces, vemos que ahora, ¿verdad? Al hacer que la gente sufra, porque la gente va a sufrir mucho en los tiempos finales, va a haber mucho sufrimiento. Entonces, al hacer que la gente sufra, ¿verdad? Realmente no es la misión de estos dos testigos, porque ellos no vinieron a destruir, ellos no vinieron a hacer daño, ellos simplemente vinieron a hacer una misión especial, ¿sí? Pero por la cuestión de la misión que ellos están haciendo, entonces ya eso los pone a ellos en una situación donde ellos tienen que entonces usar esos poderes sobrenaturales que ellos tienen, ¿para qué? Para poder evitar, ¿sí?, que los dañen. ¿Por qué? Porque ellos tienen una misión, ellos tienen un tiempo programado y nada puede suceder hasta que ese tiempo se cumpla, ¿sí? Entonces por eso es que Yahweh los equipó con esa unción de poder hacer prodigios y milagros, porque con eso era que ellos iban a poder defender cuando la gente viniera a hacerle daño, ¿sí? Entonces, vemos que cuando Elías sirvió, ¿verdad?, durante el tiempo que él fue el profeta en Israel, vemos que Israel se había corrompido, ¿sí? ¿Por qué se había corrompido? De tal manera que este rey Acab, ¿sí?,
está considerado como uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Este rey Acab sí que fue bien malvado, fue bien malo, ¿sí? Y por supuesto se casó con una esposa que era idólatra, era fornicaria, era asesina. Esa mujer tenía todos los títulos. Jezabel, sí, Jezabel. Imagínense cómo podía estar viviendo la gente en Israel bajo un gobierno tan malvado y tan malévolo, ¿no? Tan cruel. ¿Sí? Entonces vemos que nosotros vamos a estar, para el final de los tiempos, vamos a estar más o menos en un tiempo así que va a ser algo bien tremendo. Y eso lo dice la palabra. Dice la profecía, ¿verdad? La profecía que nos da Shaul, que le manda a Timoteo, cuando le habla a Timoteo en la segunda carta, ¿sí? En el capítulo 3 y el verso 13, ¿verdad? Le dice que, le dice Shaul, ¿verdad? Le dice que en los últimos tiempos y describe qué va a estar pasando en el tiempo del final, ¿sí? Dice, ¿sí? Cuando todo este mundo, esta tierra, se va a corromper, ¿sí? Antes de la venida del Mashiach. Y si nosotros vamos rapidito aquí a 2 de Timoteo, ¿sí? Y leemos rapidito. 3:3. Sí, vamos a leer el 3:10, 2 de Timoteo 3:10, ¿sí? Sí, ajá. Sí, vamos de aquí. El 9, no, el 3:13 acá. 3:13. Dice, dice aquí, ¿no? Dice aquí, empezando del 12, ¿no? Dice, también todos los que quieran vivir piadosamente, los que quieran vivir como manda Yahweh, dice, también los que quieran vivir piadosamente en el Mashiach Yahshua, o sea, como nosotros, dice, serán perseguidos. Está escrito, serán perseguidos, le dijo Shaul. Dice, sin embargo, los malos hombres y los engañadores irán que De mal en peor. De mal en peor. O sea que la cosa no va a mejorar. La cosa no va a mejorar, ¿sí? Dice, engañando y siendo engañado. siendo engañado. Ahora imagínese uno viviendo en una sociedad, estando uno en un ambiente como ese. Qué belleza. Ya usted no puede confiar en nadie. Ya usted tiene que estar pilas porque, mira, este es uno de ellos. Porque como cuando Kefa, ¿se recuerda? Cuando llamaba a Pedro, que llevaron a Mashiach, y dijeron, mira, este es uno de ellos. Hasta el último, dice que hasta dijo algo que no debía para tratar de escabullarse, porque no. De librarse. Pues quién sabe que también nosotros tengamos que vivir esa experiencia. Que un día empieza a decir, este es uno de ellos, mira. Pero el consejo del verso 14 es muy bonito, Sí. léalo, verá. Y vamos al 14, le dice, pero persiste tú. O sea, un y cada uno de nosotros. Y te has acercado. Persiste, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quiénes has aprendido. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente. ¿De quién hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Y qué es lo que nos va a sustentar cuando esos tiempos finales vengan? Donde ciertamente nuestra emuná será puesta a prueba. Porque nuestra fe verdaderamente va a ser puesta, en algún momento nuestra emuná va a ser puesto a prueba. Eso no cabe la menor duda. Así que no nos podemos poner muy cómodos porque no, es que ya está, esas pruebas ya están. Vaya uno hable de un homosexual así, el mismo es que le pregunta. Claro. Sí, mire que usted está No lo demandan. Usted no puede, no. Usted no puede nada. Usted tiene que estar, aunque usted quisiera, nada. Entonces, este será el ambiente en el cual llevaron a cabo el ministerio estos dos testigos. Ese va a ser el ambiente. Por eso fue que Yahweh los equipó con el poder de su rúa. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque de otra manera ellos nunca jamás pudieron haber hecho ese ministerio, porque ese ministerio es global. Están en Jerusalén, pero eso se va a disparar por todo el mundo, por todo el mundo. O sea que eso va a ser, ese es un ministerio muy poderoso, lo que Yahweh
comisionó a estos dos hombres. Entonces, vemos que finalmente, estos dos testigos, cuando ellos van a terminar, van a terminar, ¿sí? Este ministerio con el poder de quién? Con el poder como en los días de Elías. El mismo. Se repite la historia, ¿sí? Pero lo único que esta historia ya tiene un final, o sea, ya esto es el final de los tiempos, ¿sí? Y sabemos que estos dos seres humanos, que estos dos seres son seres humanos. Ellos no son seres sobrenaturales. Ellos están operando en el poder del Rúa de Yahweh, pero ellos son seres humanos como nosotros, ¿sí? Ellos son seres humanos como nosotros, ¿sí? Pero ellos van a profetizar, ¿sí? Y van a hacer ese trabajo. Ellos son los testigos que mandó en el poder Yahweh, ¿no? del Rúa de Yahweh. Esa va a ser la diferencia, que ellos van a tener algo sobrenatural, que es lo que los va a sostener a ellos por el tiempo que ellos van a estar, ¿verdad?, llevando este mensaje. Y sabemos que esto va a ocurrir durante ¿qué? Durante la gran tribulación. Porque ya cuando estos dos personajes aparezcan en la escena, sabemos que ya entramos en la grande tribulación. Esto que estamos aquí ahora, yo personalmente creo que esto es como la antesala. Esto es como la antesala de la grande tribulación, porque vienen tiempos bien difíciles, pero no es la grande tribulación. Pero van a ser tiempos de prueba bien difíciles, ¿sí? Y sabemos que esta tribulación, de acuerdo al libro de Igalú, va a durar ¿qué? Va a durar 3 años y medio. Y sabemos que son 3 años y medio ¿qué? Literales, ¿sí? Van a ser literales, no van a ser de, pues, imaginario, ¿sí? suponer. O sea, que van a ser literalmente 3 años y medio. Entonces vemos que el libro de Igalú, ¿verdad?, también nos revela que también van a haber 2 individuos, como mencionó la amadita, ¿sí? Van a haber dos personajes, y uno se llama ¿cómo? La bestia. Y el otro, ¿cómo se llama? Antimashiach. El falso profeta. Eso. Y estos dos personajes, estas dos personas, porque también ellos van a ser seres humanos como nosotros, ¿sí? Sí, ellos van, ¿verdad? El trabajo de ellos va a ser oponerse, hacerle la guerra ¿a quién? A los dos testigos. O sea, ellos van a ser el arma que Hasatán va a usar para contrarrestar ¿qué? El mensaje de la resurrección del reino. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo acá con estas dos, con estos dos personajes. Sabemos que, por ejemplo, la bestia, sabemos que va a ser un líder civil, pero que también va a saber de cuestiones militares, ¿sí? Pero es civil. Entonces, la bestia sabemos que va a ser ¿qué? Un líder que espiritual. Va a ser el que va a través de sus teorías, a través de su religión, sí, de su teología, de su religión, de su creencia. Ellos van a influenciar ¿qué? Al mundo, que sabemos que la religión, al final del día, la religión es la que, ¿verdad? La religión es la que siempre como que tiene mucho poder sobre las personas, sobre la gente religiosa. Yo me acuerdo que hace un tiempo alguien dijo que la religión es como una droga, es como el opio de las masas. La religión intoxica, la religión te atrapa, te pone, te encadena la religión. La embota. Sí, entonces vemos que Hasatán tiene un líder cívico que va a ser, ¿verdad?, que conoce también de asuntos militares, pero también usa ¿qué? Usa un líder espiritual, que va a tener influencia sobre las masas. Sí, amadita, pero la bestia no es un sistema que ya está hace rato. Sí, es que la bestia es un sistema de gobierno, pero siempre todos los gobiernos tienen un representante. ¿sí? Claro. O sea, la bestia en sí es un sistema, ¿sí? Pero ese sistema necesita un líder. Y ese es el líder que Hasatán
¿qué? Está preparando. Y vamos a mirar que dice aquí, ¿verdad? Vamos aquí mismo en Gicalú 13, vamos a leer Gicalú 13 rapidito. Apocalipsis 3. 3, y voy a leer el 3, voy a leer el texto 3. Apocalipsis Ajá, 3. sí. 13:3. Voy a leer dos escrituras, el 3 y el 8, rapidito por la cuestión del tiempo. Dice aquí, el 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, 13. pero su herida mortal se había sanado. Dice, y toda la tierra se maravilló que en voz de la bestia. ¿Ok? Entonces bajamos aquí al 8, ¿y qué dice? Dice, y le rindieron homenaje todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿okay? Desde la fundación del mundo. Entonces vemos el poder tan brutal que estos dos personajes van a tener al final de los tiempos. Uno como un líder religioso y otro como un líder político. Es el poder del adversario. Y sabemos, ¿verdad? Que estos dos personajes, dice la Escritura, que ellos van a estar operando ahora, ¿bajo qué? Bajo el poder y la influencia de ¿quién? De Hasatán. ¿Sí? Ellos los servidores. Porque recuerde que la Escritura dice, ¿verdad? Que Hasatán, él es el Elohim de este siglo, o sea, de este mundo. O sea, que este mundo actualmente le pertenece a Hasatán. Dice que el mundo entero está bajo el poder ¿de qué? Del maligno. Entonces vemos que estos dos personajes, este sistema y este líder religioso, ellos van a estar operando ¿qué? Bajo el poder ¿de quién? De Hasatán. Y también Hasatán hace exactamente lo mismo que Yahweh hizo con los testigos. ¿Qué hace Hasatán? Hasatán ahora les da poder a ellos, ¿para qué? Para ellos poder hacer ¿qué? Milagros y prodigios. Y sabemos que ellos van a imitar lo que están haciendo los dos testigos allá en Jerusalén. Ahora también tenemos estos dos adversarios que también están prácticamente, ellos van a estar, ¿verdad? Haciendo Milagros. el mismo trabajo. ¿Sí? Pero ellos vienen primero Ajá. que los de Jerusalén. ¿Perdón? Ellos vienen primero, y esto es falso. Sí, ellos van a salir de Jerusalén, van cuando desaparezcan, y también vemos que por acá también va a aparecer también Hasatán, va a mover a sus O sea, a la vez. sí, Van a estar simultáneamente van a estar ahí trabajando, sí. ¿ves? Claro, porque Hasatán tiene que imitar a lo que está haciendo Yahweh con sus ojos. Sí. Entonces, sí, mire, en Éxodo, en el libro de Éxodo 7, ¿verdad? Del 10 al 12, ¿verdad? Eso nos va a dar una muestra a nosotros de las cosas que van a suceder en el tiempo final, en el tiempo de los dos testigos, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, si vamos a Éxodo 7, de 20 al 22, ¿verdad? Ahí vemos cuando Moshe convierte el agua en sangre, igual que los magos, porque recuerden que también los magos no solamente sacaron las culebras de un palo, también cuando Moshe convirtió el agua en sangre, también estos sacerdotes magos del rey, también ellos también hicieron lo mismo, ellos convirtieron agua en sangre, o sea que también Hasatán ya estaba operando desde los tiempos antiguos, estaba imitando siempre lo que Yahweh quiere hacer. Hasatán siempre ha querido imitar lo que el Padre hace también, ¿no? Entonces vamos a ver que durante esta grande tribulación, el falso profeta, ¿sí? El falso profeta, porque él es el que va a hacer los milagros. Dice también, y eso vemos en segunda de Tesalonicenses 2:9. Rapidito voy para allá. Segunda de Tesalonicenses, y vamos a ver qué es lo que hace. Sí, segunda de Tesalonicenses. Ajá. Sí, y vamos a leer acá, y dice, vamos a leer el 2:9. Dice acá el 2:9. Dice que
Voy a empezar desde el 8, dice, desde el 7, dice, porque ya está obrando el misterio de la anulación de la ley, de la Torah. Solamente espera hasta que sea quitado de medio el que ahora lo detiene. Después voy a hablar acerca de quién es que lo detiene, ¿no? Dice, y entonces se manifestará el que El malvado. sin Torah, el hombre malvado, el hombre sin ley, sin Torah. ¿Sí? Dice, a quien el maestro Yahshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, el advenimiento del sin Torah, sin ley, ¿sí? Dice, se realizará por obra de quién? De Hasatán. De Hasatán. Con todo poder, señales y prodigios falsos. O sea que van a estar a la par. Acá los dos testigos y acá están la bestia y el falso profeta. Ahí. Los que son y los que no son. Por eso que mucha gente van a ser engañados. ¿Sí? Van a ser engañados ¿Cuáles son? por todas estas cosas que van a estar sucediendo a causa de la bestia y del falso profeta. ¿Sí? Entonces, vamos a Apocalipsis 13, rapidito, que ya estoy por concluir. 13, sí, no, yo lo dije. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, voy a leer el 11, el 13 y el 14. Y esto es lo que dice. El 11 dice, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus habitantes se inclinen a la primera bestia cuya herida mortal se sanó. Dice, a ver, el otro, y el 14 dice, y hace grandes señales de tal manera que aún hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, mandando a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Que revivió. ¿Sí? Entonces vemos como estos dos personajes van a estar haciendo prácticamente exactamente lo mismo que están haciendo los otros testigos. Por eso es que ellos van a tener una gran influencia sobre la humanidad. Solamente los que son sellados con el Ruach de Yahweh son los únicos que van a entender esto. Van a diferenciar eso. Y no van a ser engañados. Solamente. Pero en ese tiempo, el que no tenga el Ruach de Yahweh, el que no esté sellado con el Ruach de Yahweh, van a ser engañados van a ser fácil. engañados, van a coger la marca, van a así. Y muchos van a ser personas que en este tiempo, pues, ciertamente son creyentes, pero cuando vengan esos tiempos, verdaderamente que su fe, su hermandad sea puesta a prueba, las cosas van a ser, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que como resultado continuará engañando a la humanidad entera. ¿Por medio de qué? Por medio de todas esas señales y prodigios y manifestaciones que van a estar haciendo, ¿sí? Pero sabemos que los que somos de Yahweh, no. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que vemos acerca de la falsa religión. Usted sabe que la falsa religión, si miramos en números, casi todo el mundo, la falsa religión abarca casi todo el mundo. Usted póngale nombre. Las que quieran. Póngale el nombre que usted quiera. ¿Sí? A menos que sean del pueblo de Yahweh, del pueblo de Yahshua, todos serán. ¿Sí? Y eso lo vemos en Mateo, en Matillá 24:24, también lo vemos en Jigalú, Apocalipsis 12:9, también nos habla de eso, de lo rapidito. Apocalipsis 12:9, a ver qué dice rapidito acá. 12:9. Sí. Así que va a sí. usar el nombre Ajá. que ya se ¿Qué dice? Sí. No, mentira. ¿Cuál es? Sí, el 12:9. El 12:9 dice, ¿verdad? El 12:9 dice acá. Dice, y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua que se llama el acusador y el Hasatán, el cual engaña, ¿ves? Dice, engaña todo a todo el mundo
O sea que verdaderamente la cosa va a ser brutal, 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 brutal. Engaña a todo el mundo. Él y sus santos. ¿Y qué dice? Dice, lo arrojaron a la tierra, dice, y a sus mensajeros los arrojaron. Pero sabemos que qué va a estar sucediendo con ellos, ¿verdad? Ellos se van a ir al lago de fuego y van a ser destruidos para siempre. Pero mientras ese día llega, van a hacer mucho daño, mucho. Van a hacer, verdaderamente va a ser algo que nosotros no alcanzamos a imaginar, la tragedia tan grande que se avecina para ese tiempo, ¿sí? Entonces vemos que después que estos dos testigos, ¿verdad?, completen su ministerio de 3 años y medio, o sea, cuando ya el tiempo de ellos llegue, entonces, ¿qué pasa? Esa va a ser ya el final de la predicación de la buena noticia, ¿sí? Hasta ahí llega. Sí, hasta ahí llega. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces, ellos van a perder, ¿qué? La protección de Yahweh. Ya ellos no van a tener el poder. O sea, el mundo va a estar ya... Sí, ya ellos no van a tener poder para hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa en ese entonces? Cuando ellos pierdan ese poder, esa unción, entonces, dice Apocalipsis 11, 7 al 10, ellos serán, ¿qué? Muertos. A ellos los van a matar y van a estar 3 días allá. Y la gente van a hacer fiesta, van a celebrar. ¿Por qué? Porque el mensaje de ellos atormentaba a la gente. La gente por 3 años y medio escuchando, arrepiéntanse, dejen sus pecados, dejen sus... Y ya la gente estaba ya, que no querían escuchar eso. Y dice que cuando ellos fueron muertos, dice que entonces ellos hicieron gran fiesta, dice que se daban regalos, y eso fue una celebración, ¿sí? Por 3 días y medio, dice. Pero que cuando esos dos testigos, cuando resucitaron, y ellos vieron que verdaderamente, porque ellos no los sepultaron, dicen que estaban ahí para que todo el mundo los viera y se alegraran, hicieran así. Me tenía atormentado ahí con ese mensaje todo el día, que me arrepintiera ahí. ¿Sí? No me tenías harto. Sí, pero cuando ellos ven, ¿verdad?, que al final de a los 3 días vuelven y se levantan, entonces dicen, wow, ¿qué pasó aquí? Están en una plaza principal donde todos los muertos. Sí, entonces dice aquí, ¿verdad? Voy a leerlo rapidito y ya con esto voy a terminar, me prometo, ¿sí? 11, 7... Tranquilo que están muy buenos. 11, 7 al 10, Están muy buenos. 11, 7 al 10, miren. Dice aquí, dice... 11, 7 días. Sí, esto es lo que dice Apocalipsis. Dice, cuando hayan concluido su testimonio, o sea, cuando los 3 años y medio terminen, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y que los vencerá y los matará. ¿Por qué? Porque ya ellos no tienen ese poder. Ya la unción de Yahweh se fue, se quitó, ¿sí? Es como, yo me imagino que esto yo lo veo como cuando Yeshua estaba en el madero, ¿sí? Cuando Yeshua exclamó, Abba, Abba, ¿por qué tú me has desamparado? Yo creo que lo que Yeshua sintió en ese momento fue cuando el poder, la unción del Padre se fue. O sea que ahí, en ese momento, él fue 100% hombre. Ahí él no tenía nada divino, no tenía ningún poder sobrenatural, nada. Y ahí fue donde él exclamó, Padre, pero ¿por qué me has abandonado? Él sintió que ya, ¿ves? Entonces aquí dice, ¿verdad?, que cuando estos dos testigos terminen, completen su misión, entonces ya Yahweh se retira, los deja, la bestia, sabiendo que ya ellos no tienen ese poder, entonces ¿qué hace? Va detrás de ellos, y entonces, ¿qué? Dice que les quita la vida, dice que los matará, ¿sí? Entonces, por eso vemos que se regocijan, ¿ok? Porque el mundo, cuando los ven a ellos dos muertos, ¿qué fue lo primero que vino a la mente de ellos? Bueno, estos dos eran los que nos atormentaban, ¿sí? Con esas plagas, con esas cosas, esos milagros, los prodigios, ¿sí? Entonces, esa gente no se podían tocar porque tú los tocabas y ellos te mandaban fuego ahí, a mí mismo quedaba uno pulverizado, ¿sí? Entonces ya ven que están muertos, dijeron ya, los que nos atormentaban ya se fueron, ya no están con nosotros. Entonces, eso fue motivo de grande alegría para ellos, pero sin ellos saber que lo que están celebrando era su propia destrucción, ¿sí?
en su propio fin, porque ya después de eso sabemos que ya Mashiach estaba a las puertas para venir, ¿qué? A destruir a los que estaban destruyendo la tierra, ¿sí? Entonces vemos que ellos estaban enojados, ¿por qué? Por todas esas plagas y todos los castigos, todas las cosas que les sobrevivieron. Entonces, pues claro, porque ellos no quisieron arrepentirse, porque dicen que son, para ese tiempo yo creo que van a ser muy pocos los que se van realmente a salvar, porque la influencia de Hasatán es tan poderosa, está tan fuerte, que solamente los que son de Yahweh, los que están realmente caminando en el Rúa, son los únicos que van a poder resistir, porque Yahshua lo dijo, que no ha habido un tiempo como ese, ¿no? Y no lo volverá a ver. Dice que después de eso no vuelva a suceder más. Y a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros también, Sí. aquellos que están muy bien también serán engañados, y hay muchos Sí, que volverán sí. atrás. Muchos. Entonces, Aleluya. ¿verdad? Vemos que estos dos testigos, al igual que nosotros, no olvidemos de eso, estos dos testigos, al igual que nosotros vamos a hacer la última esperanza y el último mensaje para que este mundo se arrepienta. Porque al igual que esos dos testigos allá, nosotros vamos a tener que hacer nuestro trabajo también, ¿sí? Nosotros vamos a tener que salir y también anunciar la besora del reino, ¿sí? Porque dice Yahshua que cuando Él vuelva, Él quiere encontrarnos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, que es a llevar la buena noticia del reino, ¿sí? Entonces vemos que desde ya tenemos que empezar a pensar el tiempo que se nos viene, porque nuestra emuná va a ser puesta a prueba. Y yo en algún momento yo compartí, ¿no? Que Yahweh tiene recompensas, ¿sí? Yo encontré 5 recompensas que habla el Beri Hadashah, que Yahweh le va a dar a su pueblo por distintas cosas que vamos a estar haciendo, ¿sí? Y una de las coronas que vamos a recibir cuando estemos en el reino, ¿sí? Va a ser de uno ganar almas para el reino, ¿sí? Para ganar almas para el reino. Esa es una de las coronas. Y yo digo que yo cuando llegue al reino, yo cuento una coronita de esa, ¿sí? Amén. Claro. Porque la verdad que no me gustaría entrar al reino y no tener nada de decir, bueno, estuve acá, pero ¿sí? Bueno, ya después un día vamos a estar hablando acerca de esa recompensa que vamos a recibir en el reino. Pero el mensaje, ¿no? Si hemos aprendido algo hoy, es que nosotros somos los que nos tocó el final de los tiempos. A nosotros nos tocó en parte la visión de estos dos testigos. Nosotros como pueblo de Yahweh, ¿sí? Como enviados del Mashiach también, a nosotros se nos ha encomendado esa misión de predicar la buena noticia, de predicar el madero, porque nosotros vamos a estar predicando a Yahshua, y a Yahshua que dice Shaul, crucificado, clavado en el madero. Ese es el mensaje de salvación que ellos predicaron, que van a predicar allá en Jerusalén cuando venga el tiempo final, y nosotros los que estemos vivos acá, donde sea que estemos, también vamos a estar haciendo lo mismo. Aunque tengamos que ir casa por casa, puerta por puerta, así como hacen los testigos de Jehová, pero nos va a tocar hacer algo para poder llevar ese mensaje. ¿Sí? Tenemos que hacerlo porque yo creo que Yahshua no espera nada menor de nosotros, que hagamos eso, que llevemos finalmente el último mensaje de esperanza, empezando con nuestros familiares, ¿sí? Pero hay que hacerlo, ¿ven? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud?